Bien, muy buenos días. Estamos en nuestra versión número 14 de Tecné, contenidos que transforman. Estamos increíblemente contentos con lo que es esta nueva versión. Esperemos que esta versión online sea una de las últimas y el próximo año ya tengamos algunas versiones con presencialidad. Un especial saludo a todas las sedes que nos están acompañando, la sede San Andrés de Concepción, San Carlos de Apoquindo y Viña del Mar. Y también a todos los estudiantes, docentes y externos que nos están acompañando en esta versión 14 de Tecné. Sé que hay muchos conectados también fuera del país y fuera de la octava de la región metropolitana y de la quinta región de Valparaíso. Para dar inicio entonces a Tecné, en esta versión número 14, le quiero dar una cordial bienvenida a nuestra querida directora de escuela, Clara Betancourt. Hola Roberto, hola a todos y muy buenos días. Los saludo desde la sede San Carlos de Apoquindo de nuestro dúo PUCE. Roberto, esta semana va a ser llena de actividades, así que yo quiero darles la bienvenida, quiero decirles que este evento es un hito de nuestra área audiovisual que reúne toda la parte también académica de esta industria para mostrarles a ustedes esas tendencias, lo último que está pasando en televisión, en cine, en animación digital, con todos los efectos especiales que hay nuevos. Roberto, ¿qué vamos a tener hoy para empezar esta jornada? Bueno, tenemos una primera jornada que está espectacular. Tenemos a nuestra querida joven directora chilena, Claudia Guayquimilla. También estará un emprendedor de la realidad virtual, de las simulaciones, como es Juan Reyes y su empresa Joy, de acá de la quinta región. Y también tendremos a Claudia Rojas, una ex alumna, una titulada de comunicación audiovisual, que ha tenido una experiencia en el mundo de las noticias y de lo quizás la noticia más relevante que hemos tenido este año, la que ha tenido más impacto y que nos ha sobrecogido también, como es la guerra en Ucrania. Así que nos va a contar su experiencia allá como realizadora audiovisual. Pues Roberto, yo solamente quiero darles las gracias a ustedes, los directores de carrera que hacen posible este gran evento, a nuestros docentes que con esmero y todo el profesionalismo hacen que cada una de las charlas también esté muy bien acompañadas con su moderación, a los estudiantes que esto hace parte de lo que ellos necesitan en el día a día para fortalecer su perfil profesional, y no solamente eso, también a todas las personas que nos acompañan alrededor de la industria y que creen en nuestro evento, que como tú decías en la versión número 14 ya tiene un recorrido bastante grande e importante en el país. Así que sin más, les doy la bienvenida, les agradezco su siempre participación y que sea una gran jornada para todos. Muchas gracias, Clara. Como siempre, nos vemos, Clara, que esté muy bien. Buena transmisión desde allá Chao, de San Carlos de chao. Apoquindo. Como cada una de las actividades que tenemos está presentada por un docente, por un profesor, en esta ocasión vamos a presentar a Claudia Guayquimilla, que, que ha tenido un desarrollo en el ámbito audiovisual súper interesante, empezando con el cortometraje, pero tuvo un alto impacto a partir de dos largometrajes, Malajunta y Mi hermano sueñan despiertos, y últimamente con la codirección de 42 días en la oscuridad. Así que para presentar a Claudia y no alargar más esta presentación, quiero presentar a nuestro querido profesor Alfonso Gacitúa, quien va a tener esta conversación con Claudia Guayquimilla. Adelante, Alfonso. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Clara, hola a todos y todas. Estoy con audio, estoy sin audio. Ya estoy bien, ya, excelente. Bueno, me presento y gracias por estar hoy día de nuevo acá. Yo soy Alfonso Gacitúa, soy padre de 3 hijos, padre orgulloso de 3 hijos. También soy realizador y guionista, y soy docente del área de la realización en la hermosa sede de Viña del Mar. Como dijo Roberto, vamos a hablar con Claudia, pero yo no la voy a presentar. Bueno, Roberto algo presentó, sino que viene un video que a continuación va a hablar en imágenes. Claudia Guayquimilla.
42 días en la oscuridad. Tecné, contenidos que transforman. Claudia Guanquimilla es directora y guionista de cine. Es fundadora de Lanza Verde, la productora con la cual ha realizado 2 exitosos largometrajes, Mala Junta en 2016 y Mis hermanos sueñan despiertos en 2021. Ambos están disponibles para ver en la plataforma Onda Media. En 2012, siendo estudiante, su cortometraje de título San Juan, la noche más larga, recibió numerosos premios, destacando los festivales de Valdivia y Clermont-Ferrand, en Francia, la instancia mundial más importante para los cortometrajes. También entre 2017 y 2019 realizó 3 videoclips para la cantante Denise Rosenthal. Cabello de ángel, te apoderaste, tú viniste a mí y solo me usaste, cuando te enredabas sobre mis versos sin piedad. Claudia Guayquimilla es codirectora de la exitosa serie 42 días en la oscuridad, primera serie de ficción de Netflix en Chile. Claudia, te damos la bienvenida a Tecné. Claudia Guayquimilla, 42 días en la oscuridad. Tecné, contenidos que transforman. Adelante, Alfonso. Bueno, lo que vamos a hacer con Claudia es tener un diálogo, una conversa que más o menos va a durar unos 30, 40 minutos. Y paralelamente, los alumnos de las 3 C de comunicación audiovisual pueden ya ir haciendo preguntas para que obviamente vaya enriqueciendo nuestro diálogo. Y al final hoy hay una encuesta, ¿ya? Para valorar la charla. Y después tenemos obviamente las otras 2 charlas. Así que aproximadamente hasta las 11 estaremos hablando con Claudia Guayquimilla. Y esperemos que esté ahora. Sí, aquí estoy. Estoy Hola, atenta Claudia. a la señal. ¿Cómo estás, Eso. compañero? Bien, pues bien, tantas lunas. ¿Ah? Tantas lunas, sí. Pues. Oye, Claudia, ahí en tu presentación, ¿te gustó la presentación? ¿Qué te pareció tu presentación? Sí, me da pudor, obvio, me da pudor. Pero nada, feliz, contenta de compartir sobre todo experiencias con estudiantes, con profes, porque es un semillero, ahí es donde uno explora, va buscando, comete errores, y yo la verdad es que no pensé en ser directora hasta que un curso en que quedó mi idea, un profesor me obligó a dirigir y ahí descubrí esta pasión que me encanta, así que bacán poder participar y conversar con ustedes también hoy día. Y a propósito de eso, me acuerdo que conversamos, tú fuiste también, o sea, de la misma generación de la escuela de la Maite Alverde y de la Domingo, ¿no? Son Putumayo, 2 grandes Sí, realizaciones. pues claro, como no habían escuelas de cine, así se cerraron un tiempo y después se fueron abriendo como en Duoc distintas escuelas. En la Católica la primera generación es la de Maite y la de Dominga, que fueron ayudantes en cursos cuando yo estaba estudiando. Vino después Christopher Murray y de ahí yo soy unas generaciones bastante más después, pero sí, es la misma escuela. Entonces tuvimos referentes potentes a la hora de estar estudiando. Oye, y también vi en tu presentación, bueno, el tema de la onda media que está en todas las películas chilenas, bueno, en las tuyas. Y sabes que, o sea, por ahí supe que Mala Junta fue la película más vista en pandemia, ¿no? Así es, sí, fue súper vista, pero un poquito antes pasó. Coincidió que cuando estrenamos en Onda Media, coincidió lamentablemente con la muerte de Camilo Catrillanca. Entonces, en algún momento la gente pensó que nos habían censurado en Onda Media y por eso habían bajado la película, y la verdad es que no, es que la gente agotó las vistas. Entonces, al final, porque es bonito que esta plataforma funcione a partir del Estado y nosotros también, las películas y los realizadores y realizadoras, también ganamos con eso. Es gratis para los espectadores, pero nosotros ganamos, hay un acuerdo. Y se completaron las vistas y tuvimos que ya renovar constantemente porque se agotaban muy rápido las vistas de Mala Junta.
Oye, Claudia, ¿por qué crees que Malajunta llegó tanto o sigue llegando tanto? ¿Qué tiene tu primera peli? ¿Qué sientes Yo igual siempre lo digo, que cuando nosotros hicimos Mala Junta pensamos que era mi primera, pero era mi última película también, que iba a ser una aventura de aperrar por este relato, porque no iba a haber otra oportunidad. Entonces fue como soltar todo lo que uno tenía dentro y eran como todos mis sentimientos de dolor, de rabia, que las pusimos en un relato. Entonces Malajunta yo siento que es un relato como bien imperfecto desde lo técnico, pero súper honesto como del sentir. Y yo creo que lo que me han comentado es que conecta mucho con los personajes, con dos personajes que dan cuenta de un sentir de muchos niños, niñas, adolescentes, pero también de adultos que se sienten que no calzan, que no pertenecen en este modelo del Chile, de lo que se esperaba, que cargan también muchos estereotipos y violencia de las instituciones. Entonces eso no es necesario ser niño mapuche o pertenecer al Sename, sino que uno en la vida cotidiana, muchas ciudadanas y ciudadanos viven ese desazón, esa rabia frente a la autoridad, al no calzar, al que tu voz no sea escuchada. Y nada, lo hicimos de manera súper honesta y tratando de retratar también el Chile y a la adolescencia con dignidad. A mí lo que más me gusta es que le guste a los adolescentes. Eso es donde yo digo, es mi mayor desafío y me encanta que vivan con la película. Eso es bacán y los mayores promotores de la película han sido también profesoras y profesores. Y eso es labor también de la Cineteca Nacional, que arma un programa Escuela del Cine, en donde hay una ficha educativa para poder también mediar con la película. O sea, no solamente visionar, sino que vivir una experiencia con ella. Y tú sabes que a propósito de la mediación o cómo llegan los estudiantes o los adolescentes, yo hago unos ramos acá de realización y uno de estética y siempre tienen que analizar una escena de cine chileno y una de las que más analizan escena es la del papá con el hijo medio ebrio y le dice yo soy tu papá y él le dice ¿cuándo? Y sí, o tú mi papá anda ahí en el cerro, no sé qué cosa. Esa escena, no sabía. Oye, esa escena, pero te juro, la ven y siempre están, aparte del contenido, y lo analizan muy bien, porque ellos no solamente ven la rabia del padre, sino que dicen, sí, pero también hay el papá que está empezando a hacer la pega, estos papás me ausentes. Exacto. A mí esa escena, yo no puedo ver la película porque me da mucha vergüenza, pero hay dos escenas que miro de Malajunta y una es esa, que me encanta, porque se genera en la sala de cine un efecto bien extraño, desde que es una adolescente gritando y como que lo tienen todos que escuchar en silencio y ver la verdad en sus palabras, más allá de la rabia que está teniendo, hay mucha verdad. Y está por fin soltando con este aliciente del alcohol, pero dice muchas cosas y nada, es de las que me costó filmar, pero me gusta verlo. Oye, van a empezar a haber preguntas que si bien las vamos a hacer al final, pero hay una que los alumnos por lo menos siempre me dicen, profe, usted que hoy día va a estar acá, y la iluminación, ¿solamente dicen que es del auto? Porque me dicen, profe, solo del auto. Solamente la luz del auto de la escena. Solamente del auto. Fue solamente del auto, estábamos en medio del campo, no había nada y tuvimos que coreografiar de algún modo, en algunos para hacer justamente con la luz roja del lado, pero ese momento en el que ya quedan a contraluz con el foco es solamente el foco del auto que está ahí iluminando y que también nos vela para darle intimidad a los personajes que están a contraluz. Así que sí. Además se produce, Claudio, un flair súper lindo cuando agarra el padre al hijo y queda ahí una aureola, oye, notables. Sí, a veces lo precario genera cosas expresivas muy interesantes, hay que jugársela. Exactamente. Oye, Claudia, bueno, me tocó ver el otro día tu peli, no la había visto y te juro que me dejó el 42 días, perdón, ¿Mis hermanos? Mi hermano, un sentimiento de desolación y de abandono así, pero quedé mal, igual sentí una poesía y todo, entonces me gustaría como preguntarte cómo llega ese guión, el proceso de investigación, porque ya había explorado un poco el tema del Sename en Malajunta con el personaje Andrew, pero cómo llegas a esa nueva película. Un poco como me cuesta planificar a mí cuál va a ser el siguiente proyecto, como un poco que sucede y como aquí contarle a los estudiantes sobre todo que hay mucho de lo que se gana yendo a mostrar la película. Uno entiende qué película hizo, entiende dónde reaccionan las personas, cuando ya se quedan todos en silencio, como cosas que uno pensó que funcionarían y otras que no funcionaron nomás.
Y una gran experiencia fue con Escuela al Cine, mostrando Mala Junta con estudiantes de todo Chile. Y en ese momento un centro de Sename nos dijo, bueno, nosotros también tenemos estudiantes que también queremos la película. Y fue como, bueno, vamos a ir a mostrarla. Y al llegar fue un impacto, porque yo no sabía que esto era literalmente como una cárcel de adultos, y peor incluso en algunos de los centros. Entonces tuvimos que pasar el cordón de gendarmería, de seguridad, buscar una pequeña salita donde mostrar, y la función fue increíble. Nosotros mostramos Mala Junta y con el guionista siempre decíamos que había un chiste que a nosotros nos encantaba y que nadie se reía nunca. Y en esa función en Sename las cabras y los cabros se rieron y dijimos como, ellos son nuestro público, como que ellos vivían en carne propia un padre abandonador, y como que entendieron perfecto el palo y como que vivieron la película de manera muy intensa, y fue tan bonito lo que vivimos también con sus profes que repetimos la experiencia en distintos centros de Chile. Y en ese momento fue como, no, aquí hay muchas voces que quieren hablar, parece que aquí viene la siguiente película, y ya después les empezamos a contar, vamos a hacer una película sobre Sename que quieren contar, y de algún modo eso es lo que está en la película. No hay ninguna imagen de niñas de Sename directamente, porque eso es vulnerar sus derechos, pero sí sus voces, sus relatos, sus testimonios, y las voces porque grabamos en un centro real con actores, sí, pero un centro que igual se están escuchando los gritos y los silbidos de las chicas y de los chicos. Mira, a mí me llama mucho la atención tu inicio, porque es como, se ve como una naturaleza, montaña, una cosa súper imponente, o como ya viene una peli casi del sur, y de repente viene este diálogo de como de que quieren jugar en el Barcelona, que mi mamá no sé qué, y después una muralla, onda como la de Trump, así una muralla así, pero gigante, plano como de dónde están metidos, porque primero uno siente que están teniendo un diálogo natural frente a la naturaleza, pero después viene ese murallón. Qué impresionante eso, ¿no? Sí, un poco quisimos trabajar eso. Nosotros, me hubiese encantado grabar en el sur, te lo admito. Yo lo imaginé esta historia en el sur, pero el dinero no daba con el fondo audiovisual, entonces fue grabado todo en Santiago durante el estallido social más encima. Entonces había marchas por todos lados, y esa escena la logramos grabar en Granero, que está muy cerca de Santiago, pero hay muy poquita escena, y la idea era dar cuenta de un centro que está como en medio del cerro, como que lo fueron a tirar a la punta del cerro, que no hay nada alrededor, y si ellos gritan, como un grito que nadie más escucharía. Y la idea del principio de la película era partir con eso, como un lugar idílico en el cual pueden tener una conversación de cualquier joven, que puede ser de cualquier lugar, adolescente soñando. Sin embargo, estas son las circunstancias, pero primero acercarte a ellos como chicos cualquiera, y de a poco ir entendiendo lo demás, porque creo que había un prejuicio muy grande que combatir, igual que con Mala Junta. Entonces la estrategia de ponerte muy cerca de esos personajes y primero verlos como personas y no como cifras, porque pierden un poco la individualidad al ser institucionalizados. Las mismas noticias, incluso las mismas personas dentro de la institución, los hacen que pierden su identidad, pues no tienen incluso su propio espacio. Entonces fue un poco a partir de eso que dices tú, como hablando, engañando un poco. Engañando, claro. El plano ese general delata ahí donde realmente están. Oye, y a propósito también esa escena y todas las demás, también me llama mucho la atención el casting. El actor, el protagónico, sale también en 42, el hijo del abogado y todo, Pizarro. pero claro, de Pizarro. Pero el cabro chico, ¿de dónde sale ese? ¿Cómo hace ese casting? No creo que actor es el hermano chico, ¿no? ¿Cómo hace? Me gusta a mí trabajar con actores naturales, actores y actrices naturales, porque ya el hecho de uno creerse directora, guionista, actor o actriz es un espacio para mí que yo creo que es de privilegio, y no todas las clases como que se piensan que se puede hacer o que son valiosos para protagonizar una historia. Entonces hicimos una convocatoria de niñas por redes sociales, por Instagram y Facebook, a quienes querían participar sin experiencia, y llegaron cerca de 200 y algo videos de niñas y fotografía. Y yo no sé hacer casting, me pone muy nerviosa someterlo a esa presión. Entonces citamos a 5 como hermanos de Franco y 5 de Ángel, y fue más que nada conversar, conocernos, porque ocupo mucho de lo que, cómo son las personas en la vida real, cómo se expresan, lo ocupo para después construir el personaje. Entonces conocí a este chico y los hicimos improvisar una escena, que es cuando el hermano menor le dice que quiere sumarse al motín y el hermano mayor no está de acuerdo.
y quienes hacen de Ángel y Franco, nada, coincidieron e improvisaron de manera tan linda que quedaron muchas de esas cosas en la película. Y ellos entienden, no han estado en Sename, pero sí entienden el motor de los personajes y también la realidad entre hermano mayor, menor. Y finalmente una película que más allá del género carcelario se trata de eso, de una hermandad, de la resiliencia, de la adolescencia. Entonces, nada, de ahí lo sacamos y es su primera experiencia en cine, pero de ahí ya he seguido trabajando con ellos porque lo pasamos súper bien. Oye, además está súper creíble y súper verosímil. Oye, y otra cosa que también me llama mucho la atención en la peli es que generalmente se connota el abandono del padre, el padre, pucha, a veces los papás hemos hecho alguna pega más o menos, entonces los papitos Sí. corazón y todo, pero aquí es la mamá, po. Aquí básicamente este niño sufre por su mamá, su mamá no llega, llegan los abuelos, pero no llega la madre. ¿Por qué quisiste poner ese tema de la madre ahí? Quería complejizar, a veces me pasa que a veces cuando se habla del feminismo también es como solamente por personajes femeninos y a mí creo que en este caso quería respetar no solamente el hito real de que fueron niños donde ocurrió, pero sí que he visto más niñas en otros centros, entonces lo quería agregar también la figura de que fuera una profesora quien está ahí presente, y cuando nosotros íbamos a Sename los días de visita se llenaba de mujeres, puras hermanas, puras primas, pura abuela, eran muy pocos los hombres que iban al día de visita, muy pocos. Y son muchos los niños que son criados por sus abuelos, y en ese momento yo dije, estaba un poco ligado al caso real, pero ¿qué pasaría eso si uno es con la madre que está ese vínculo que se ha roto? Y cómo también eso empieza a generar otros vínculos, por ejemplo, con quienes están a cargo de ellos dentro de Sename, que es el rol que hacía Paulina García, que más allá de intentar solamente como un aliciente y una clase que pueda hacerles sentir bien, los tiene que criar y también enfrentarse. Entonces la escena que tienen Paulina con el protagonista para mí es súper maternal también, como que creo que tienen que enfrentar un proceso gigante y también como hija de profesora y profesora que trabaja en sectores vulnerables, muchas veces cumple ese rol también, de suplir esa carencia que es mucho más fuerte cuando es la madre, es aún más fuerte. Así que nada, fue eso, lo trabajamos así también con Paulina y con Iván, con el protagonista. Y Paulina dice, yo también he perdido 8 personas, se refiere que también ella sufrió con la pérdida, la muerte de los cabros que ha estado ahí como más que un taller siendo madre, como dices tú. Claro, porque en Sename se vive una violencia institucional igual, como también trabajadoras, trabajadores, incluso gendarmes, hay muchos de los que también se han suicidado en esas instancias porque hay una vulneración de derechos gigante. Entonces, ¿cuánto es que quieren hacer y cuánto puede hacer un trabajador o una trabajadora si no es el sistema el que ayuda? ¿Cachai? Al final son miguitas e intentar, y cuánto de sí mismo entregan por las chicas, por los chicos. Y es un dolor muy grande también lo que se va viviendo cuando no se logra, cuando no están las suficientes ayudas para lograr un cambio. No, heavy. Es un palmazo, yo encuentro que es un batacazo como ver la peli, como sentir que a veces uno tiene una cantidad de privilegios, estamos calentitos acá, tenemos todo lo que tenemos y finalmente ellos están en un estado medio deplorable, pero hay que estar atentos. Y eso también se sentía al entrar, por ejemplo, como uno iba y uno en las paredes y en todos lados hay distintos rayados de niños que ya llevan mucho tiempo que dejaron su testimonio y parece que nadie escuchó. Entonces parecía que en la película había que hacer más un ejercicio de darle como una plataforma a estas voces que parece que nadie está escuchando. Entonces, un poco eso fue el ejercicio que intentamos hacer más que imponer una visión. No, bello. Como tenemos que ir a 42 días, esto es como radio, así como que vamos. Sí, vámonos. ¿Qué es hacer una serie Netflix, Fábula, Los Hermanos Larraín? Por favor, Claudia, de tu cine un poco más independiente, salta esto, Los Larraínes, Fábulas, cuéntanos qué significa eso, hacer serie, codirigir, bueno, eso. Nada, fue fuerte. Fue fuerte en muchos ámbitos porque el ritmo es como súper ajetreado, en el fondo, en el tiempo en el que yo a lo mejor asesoro un largometraje tuve que escribir
3 largometrajes o 6 largometrajes, porque son 6 capítulos al final, cada uno con su independencia. Y eso, escribirlo, pero además generar una propuesta de dirección, la preproducción, viajar, todo esto con pandemia, fue intenso. Pero lo más bonito fue una gran experiencia, sobre todo el trabajo con una plataforma. Yo creo que muchos hemos escuchado que se habla como del algoritmo de Netflix, que nadie entiende cómo que funciona y que determina los contenidos. Y uno al trabajar con una plataforma nunca te hablan del algoritmo. Hablamos de personajes, hablamos de trama, hablamos de giro. Entonces todo lo que conversan aquí estudiantes con sus profes es la misma discusión que se tiene también con una plataforma internacional. O sea, exactamente lo mismo, como cómo vamos a estar, y no te vienen a enseñar cosas, sino como qué quieren hacer, cómo quieren hacerlo, y entender que nosotros somos quienes mejor entendemos nuestro país. Entonces, más allá de que existan modelos internacionales, ¿cómo lo vamos a volver propio? Y nada, y uno tiene que generar reuniones creativas, pero también se hace mucho pitch, todo aquí a distancia, así por el Zoom, y si uno quería también proponer algo nuevo, bueno, se hace a partir de pitch y todo muy abierto. Paraíso. Un paraíso. Empezó a sonarlo. Sí, ahí están Por poniendo. allá está nuestra casa. Sí, está. Vamos a ser famosos. Nada, y una experiencia más gigante trabajar con puros maestras y maestros de la actuación también. Pues, o sea, yo había trabajado con mayoría actores y actrices naturales, y ahora trabajar con como una gama gigante de actores y de actrices de una trayectoria como Gloria Muchmayer. También trabajar, decidir jugárnosla con Gaspar, con el codirector, por trabajar con Daniel Alcaíno en un papel dramático. También eso hubo que hacer una propuesta, pues, o sea, jugársela ahí con él, con lo que queríamos lograr, y nada, también creo que súper parecido, igual fue súper similar a las películas de algún modo, como trabajamos con Gaspar este trabajo, porque a pesar de que se ve gigante, son acotadas las jornadas. Nosotros tuvimos 40 y algo jornadas para todo lo que es la serie, y es poquito, y con lluvia y con pandemia, en verdad, fue súper parecido a como trabajamos con Gaspar habitualmente, que es bastante precario dentro de todo, como no tanta parafernalia de cosas, sino más concentrarnos en los personajes. Así que nada, fue gigante, una maratón, y también distinto ver un estreno que con las películas uno conoce quiénes tus cercanos lo ven primero en pantalla, en la sala, y ahora, no sé, lo vio todo el mundo al mismo tiempo. Todo el mundo literalmente, como que mucha gente en Polonia le fue muy bien, por ejemplo, en Argentina, entonces al mismo tiempo llegaban todos los comentarios. Y lo que más nos sorprendió con el codirector y con el equipo fue que la gente se la viera de una. Eso, una miniserie no está pensada como de forma adictiva para que no paren, sino como es un producto encerrado en sí mismo. Entonces causó sorpresa para nosotros, porque rompimos varios esquemas de cosas que pensamos que no lo iban a ver tan rápidamente. Oye, y a propósito de la codirección, Claudia, ¿cómo se codirige? Siempre yo con mis alumnos digo, no, el director tiene que ser uno, los hermanos Coen, uno dirige el otro, el guión, los Dardenne, etc. ¿Cómo, teniendo estilos diferentes, tonos diferentes, estéticas diferentes, cómo llegan a que pareciera que cada capítulo sean igualitos? ¿Cómo llegáis a ese diálogo con el codirector? Yo nunca había codirigido y no sé si lo volvería a hacer, porque es muy osado. O sea, esta fue una coincidencia feliz, en que Gaspar y yo venimos de lugares muy distintos, pero coincidimos en ejes centrales, como de formas de trabajar, de cómo nos relacionamos con el equipo, y tuvimos muchas conversaciones previas, muchas, y establecimos ideas, fuerzas claras, que era lo que estábamos buscando como en el subtexto de cada escena. Y nos sirvió mucho juntarnos y trabajar y ir desglosando juntos escenas. Por ejemplo, esta escena, como te lo imaginas, entonces de algún modo nos disfrazábamos el uno del otro, y sabíamos además por tramos lo que había que lograr. Sabíamos que el capítulo 1 había una idea fuerza, el 2, el 3, y había ciertas cosas comunes. Y en series generalmente se dividen por capítulos, y con Gaspar, para sacar el máximo de partidos, no lo hicimos así. Y hicimos una aposta, así casi que él grababa el personaje como subiéndose al auto, yo lo llevaba en el auto, él después cuando se baja, después yo, o sea, fue como, podría haber resultado pésimo, en verdad, pero lo conversábamos mucho, y nada, también al final, igual era mucho trabajo, porque al final de la jornada igual llegábamos a conversar y decirle como, lo hice pésimo, fracasé,
o él fracasó, y como yo era guionista también, reescribíamos cosas. Entonces fue como un taller gigante de no depender de otras cosas externas, sino como ir hablando muy en concreto uno a uno las cosas, y si a él le sobraba tiempo o a mí me sobraba tiempo, porque a veces se le quedaba en escena, la hacía yo, y íbamos conversando todo. Fue como dos cabezas pero un mismo corazón. Pero para eso yo creo que es muy difícil, yo no lo volvería a hacer, esta locura. Oye, y a nivel más técnico, que esto también es lo que le interesa a los alumnos, tus pelis siempre, las dos, de cámara en mano, ¿cierto? Una cámara que pulsa, una cámara que respira ahí. Que acompaña. Y que acompaña, claro. Y Gaspar Steady, ¿no? Con su peli, la anterior. Sí. ¿Cómo llegáis quién, qué capítulo tuyo lo hacen con cámara en mano, el otro con Steady? ¿Hacemos una mezcla, grabamos dos cámaras? Cuéntanos un poco la parte más técnica para que los alumnos estén así como atentos. Igual lo mío fue un poco más por plata. Mi primer Steadicam lo pude tener ahora con la serie. Nunca había ocupado cámara car, Steadicam, brazo ruso, nada. Y eso fue bacán, como que el equipo, en vez de pensar como, que Gaspar vaya con esas cosas, era como, no, que la Claudia juegue con todo porque es la vez que va a tener, y para que yo pueda entender después qué opciones tengo de imagen trabajando con la herramienta. Y acá lo que hicimos fue, más que nada, pensar en que esto era una postal idílica del sur de Chile y cómo se va deconstruyendo en distintas fases este sur. Entonces, a medida de que esto iba pasando, y sobre todo con la curva emocional de los personajes, dependía de esa cámara. Entonces, hay momentos que la cámara, sobre todo, trabajamos como con una imagen velada, que tú no estás viendo todo lo que deberías ver. Entonces, aunque pudiéramos estar encima de los personajes, lo poníamos detrás de una pared, de un velo, de una cortina, de un algo así, y decidimos en algún momento trabajar con un lente con un zoom, que también iba haciendo acercamientos, pero en momentos precisos, a ciertas cosas que hay que intentar poner y prestar atención, y que el resto de los personajes no está poniendo. Entonces, aunque sea una fotografía chiquitita, a lo mejor está ocurriendo todo con los policías detrás, pero lo importante es que esté atento acá a esta fotografía chiquita que los policías no están ni pescando. Entonces, fuimos como en esa forma decidiendo, y un poco a ocupar más el Steadicam con el personaje que van, quienes movilizan realmente la historia, que son tres ejes, que un poco no es la policía, sino que es un team paralelo, y acompañar a Pizarro, acompañar a la hermana, que sí es cuando los medios y la prensa dejan de buscar, es ella quien moviliza, y por otro lado la hija, y que nos da acceso a tres lugares distintos, como de la mirada más judicial, familiar, y también la interna y directa con quien está desaparecida, de un punto más íntimo. Y las instituciones, filmarlas un poco más con distancia. Así fuimos como armando un montón de cosas que teníamos reglas, y nuestros tires de fotos y de arte también se las sabían, así que íbamos como jugando. Y los continuistas también, que son fundamentales para que no saltara todo lo que íbamos armando. Y a nivel como de look o de corrección de color, ese como más como gris o más clave baja, ¿fue pensado siempre así, o después la post salió esa como constante? No, fue pensada así. Fue pensada así. Vimos I Know This Much Is True, como eso fue alguna de las series que vimos, Mare of Easton, como varias cosas donde fuimos viendo la iluminación, la cámara, y llegó súper parecido. Hicimos muy poco, no se coloreó la imagen mucho, por supuesto que se hace corrección, pero en realidad se trabajó mucho desde el material nativo, el cómo queríamos que estuvieran esas luces y el material en general. Bacán. Oye, hay preguntas. Ya aquí estoy Bacán. abierto y aquí empiezan las primeras preguntas. Francisca Rivas dice, ¿cómo se llegó a la elección de los actores y actrices de la serie? ¿Qué criterios se utilizó? Sí, ¿qué criterios se utilizó para elegir los actores? Claro que tenéis los tremendos actores chilenos, chilenas, ¿no? Los proyectos, yo entré cuando el proyecto ya llevaba un tiempo. Por ejemplo, se había grabado ya un teaser con ciertos actores y actrices, entonces había como un preacuerdo con algunos actores o actrices que estaban. Uno de ellos, la que quedó de ese acuerdo, fue Claudia Di Girolamo. Pero el resto lo cambiamos. El resto empezamos a proponer, y es muy bonito porque quienes son los ejes principales, que es Pizarro, quién es la hija, la hermana, la madre, y quién era Verónica, que es Aline Kuppenheim, que la amamos, y Daniela Alcaíno, Amparo Noguera y Néstor Cantillana. Ese casting se tiene que aprobar por Netflix,
Y es muy bonito porque hay expertas y expertos en casting que no conocen de qué tan famosas o famosos son, y fue muy bonito coincidir tanto con ellas como nosotros de quién era el personaje. O sea, nosotros mandamos, al final hacíamos una selección, mandamos 3, y da pudor porque uno además pedirle un casting a gente tan bacán y que uno admira, da pudor. Yo nunca hago casting, pero era necesario para que lo pudieran ver en Netflix, y fue muy bonito esa coincidencia, como Julia Luber fue como que la amaron instantáneamente. Yo dije, no, tiene que ser Julia, y Julia causó pero furor. Pizarro, y así fuimos mediando, y nada, también intentar incorporar también un talento nuevo, joven, como por ejemplo, y distinto. Por ejemplo, para mí fue importante el personaje de la policía mujer, incorporar una mujer que se viera chilena, que se viera de campo, que se viera como distinta, y también un personaje que está escrito que no es de la realidad, que uno le gustaría que ojalá hubiese habido una mujer viendo los errores y que pudiera después hacer algo al respecto en el futuro. Pero nada, es como una mediación, y Daniel Caíno también tuvimos que hacer su casting para que lo vieran, y eso fue un desafío también, pues, sumar un más conocido por el humor a un personaje dramático. Y nada, así fue uno a uno que tuvimos que ir trabajando. No, y llama la atención que la Luber, la hija de Luber, ¿cómo se llama? Pues yo le digo la hija Julia de Luber, Luber. la Julia, Sí. de mi hermano a la serie cambia radicalmente, o sea, tiene otro look, otra actitud. Sí. Aquí se ve media cuiquita, la otra se veía como Sí. una rebeldía. Qué loco el cambio y la dirección también, llama mucho la atención en eso. Y es lo máximo, ella es una actriz natural, pero tiene un talento que entiende el cine y entiende... yo creo que una de las cosas, como si me dicen ya tips para elegir actores o actrices naturales, la mirada. Así, en cine la mirada es clave, esos personajes que justamente podéis filmar sus pensamientos. Y Julia entiende muy bien el subtexto de la escena, no necesariamente porque se la aprende de memoria, sino lo que está en juego. Y es muy solidario. A veces los mejores actores y actrices entienden que el tema es colectivo, entonces ayudáis a tu compañero y también tenéis una mejor escena, entonces se genera algo más grupal. Y eso se da fácil con los actores y actrices naturales, y cuando uno trabaja con profesionales y naturales, al final son más los profesionales los que se tienen que adaptar a ese ritmo que al revés, y es bonito. Eso me pasó a mí, que se desencajaban un poco conmigo a veces los actores profesionales, porque yo rompo el guión. Sí, claro, a mí también me ha pasado. Yo misma lo escribí y lo rompo. Oye, a mí me pasó una vez con la Gloria, que el encuentro está genial, que yo dije discapacitados, y ella me decía, oye, pero yo estoy actuando, ¿qué hago con ellos que no actúan? ¿Cómo me bajo? Y de hecho ella, siento que a Talino le salió también por lo mismo, porque los otros no actuaban, eran naturales, y ella tenía que bajar. Entonces bajar hasta dónde, decía, ¿hasta cuándo me bajo? Igual lo que ayuda harto fue que nos fuéramos todo al sur. Ayudó mucho. El clan, se fueron todos como clan. Porque se desconectaron todos de Santiago, entonces el primer día igual les desencajó cosas. O sea, cuando están conmigo también les digo como el guión de Fierro se oxida, y obviamente entienden que el guión es una pauta, porque tenemos que entregar 45 páginas a Netflix, pero uno no va a hacer exactamente esos textos. Uno tiene un inicio, un final, porque uno acorta bit para un guión, pero hay más bits para llegar. Entonces yo trabajo extenso, y después me enteré que muchos de ellos venían, claro, de trabajar con Sabatini, que si le sacaban el guión y entraban al estudio sin sabérselo había tortura, y yo no torturo a nadie, vamos todos juntos a explorar. Pues entonces fue todo un adaptarse a un ritmo distinto, y el sur ayudó, y ya después estábamos todos en la misma, ¿no? Mira, otra pregunta que están haciendo acá, pero yo la estoy como, no cambiando, pero chulándola. Complementándola. Claro, pasa siempre que los alumnos dicen, bueno, ellos tienen sus rodajes de cortometraje, de hecho ahora están en pleno rodajes, y tienen muy poca oportunidad de dirigir los actores. Entonces muchas veces los actores vienen de Santiago, llegan acá en la mañana, conversan un ratito. Entonces, ¿qué aconsejas tú para poder tener una cercanía con el actor, leer el texto antes, juntarse? ¿Cuál podría ser tu método actoral? Esa es como la pregunta más o menos que están haciendo acá. Sí. Igual depende con cada persona. Yo creo que lo que mejor hay que hacer es juntarse, conversar y leer, porque caso a caso, cada actor o actriz es un mundo. Hay actrices que les encanta y tienen todo subrayado como con destacador, y tienen 80 preguntas y quieren saber para dónde, y hay otros que
en verdad se leen la escena y quieren descubrir de a poco, entonces, y hay otros, por ejemplo, que necesitan marcas en el piso, necesitan marcas para sentirse segura y seguro, entonces Con la lo cámara. importante es como reconocer con qué se sienten tranquilas y tranquilos y seguras y seguros, y uno generar ese espacio, y al descifrar eso es más sencillo, pero cada actor y actriz es distinta, entonces le conviene a veces hablar con sinceridad y nada, yo por lo menos soy súper de estudiarme todo, como yo misma escribo el guión y soy la directora, me sé perfecto los beats, entonces hay actores y actrices que igual a uno lo prueban. Te cuestionan cosas y obvio, si uno lo escribió, le dicen los beats y no hay problema, y de repente es como, a mí me pasaba mucho que también los actores me dicen, ya vamos a hacer otra toma, ¿en qué me equivoqué? Y es como, ¿por qué te vas a equivocar? ¿Por qué no podemos probar algo distinto nomás? ¿Ya? Y me parece que es importante que siempre el set sea un lugar para explorar, y no necesariamente tenemos todas las respuestas como directores. Entonces, si logramos esa complicidad, creo que la mejor estrategia es tener complicidad y notar si alguien está incómodo, incómodo, preguntar y entender qué está fallando, quizás es leer, quizás es... Pero yo en general, claro, leo, no hago muchos ensayos, la verdad es que no ensayo casi nada, Gaspar tampoco. Más que nada leemos ciertas cositas y vamos aclarando de qué se trata la escena y qué es lo esencial del personaje. A mí muchas veces yo no le hablo de cómo se viste, en qué trabaja, como que esas cosas no me interesan del personaje. Lo que me interesa es como ese personaje que esconde, qué es lo que lo pondría bajo presión y lo desmoronaría, qué es lo que persigue, como ese tipo de cosas funcionan mucho mejor, y tips, por ejemplo, Amparo Noguera nos faltaba que algo tuviera de repente ya, que Nora siempre esté comiendo algo, como que tenga elementos, que siempre esté sacando cosas, entonces les das acciones y no actividades también, no es que esté haciendo cualquier tontera, sino que algo que construye su personaje. Eso ayuda como, y conversar. Macaya también, Macaya entre el pucho, la sopaipilla, yo creo que comió como chancho, ¿no? Sopaipilla completo. Ese es Comía como Macaya, loco. que se Sí, fuma los cigarros de sí, arte. Pero es lo verdad. máximo, Pablo, se entregó con todo, lo dio todo, yo lo tuve que tener días y horas conmigo, porque yo grababa sobre todo exteriores, entonces conmigo pasó en la lluvia, en los allanamientos, en esto, en todo, y lo dio todo, lo disfrutamos mucho todo, porque en verdad todos eran materia dispuesta a jugar y a probar, con el perro, con todo. Dirigir perros fue un desafío Sí, también. obvio. De repente se dan naturalmente y otras veces que... Mira, aquí dice Anonymous Attended, no pusieron nombre, pero ¿habrá segunda temporada? Clásica pregunta, ¿no? ¿Habrá segunda temporada? No lo sé, no lo sé, no tengo esa información. Yo lo hicimos en esta cerrada, pero bueno, cosas pueden suceder, pero Oye, no tengo Sebastián, la info. de más, claro, sí, pues, que difícil saber eso, si uno que vive y disfruta lo que está pasando ahora, que Sí, es sí. presente, ¿no? Está muy bonito. Mira, Sebastián dice, de lo que has dirigido, ¿qué te ha gustado más? Pelis, pucha, se corrió esta cosa, pelis, series, eso, básicamente, ¿qué es lo que más te ha gustado de tus tres, o sea, más los cortos? Son distintas. A mí me gustan más las pelis, pero un poco porque podéis romper más estructura. Igual nosotros lo pensamos un poco como pelis con Gaspar, la serie, entonces fue libre, pero las pelis hay un poquito mayor de libertad a la hora de pensar, por ejemplo, que tiene que haber un cliffhanger al final del capítulo para esto, y aparte entran muchas opiniones en la serie. No en la plataforma, sino más bien a veces en Chile, y a veces en Chile les cuesta confiar en que no repitamos patrones. Les da susto y te dicen como no, esto no va a funcionar. Entonces, creo que, bueno, eso me pasa en verdad siendo mujer igual, siempre hay mucho cuestionamiento con las cosas, pero a mí yo disfruto un poquito más la libertad de las películas, un poquito más, sí. Acá hay otra pregunta que está interesante. Tú, Claudia Huayquimilla, como directora, ¿qué consejo le darías a los... Ahí estoy leyendo así como en el colegio. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes que inspiran a realizar la labor de dirección? Nada, primero querer el fracaso, quererlo ¿Querer con el todo, fracaso? porque sí, sí, Bueno, porque uno fracasa todo el tiempo, el 90% es fracaso. Y de tanto fracasar uno empieza a ver pequeñas luces que son claves para uno poder dirigir, y a veces sentir ese dolor es clave para también
aprovechar el momento que uno tiene de estar en set y que se vuelve realidad eso que uno tuvo en la cabeza y guiar con fuerza, que elijan cosas que realmente los mueven, porque un proyecto va a ser convencer gente durante mucho tiempo. Aunque uno lo grabe ahora, Malajunta yo la grabé en 2015 y sigo respondiendo hasta el día de hoy y mañana, entonces que lo hagan algo que los apasiona y para aguantar ese trote largo y que desconfíen de la fórmula, nunca se duerman en la fórmula. Si alguien te dice, no, pero es que esto funciona así, el policial así, el coming of age así, es como ya, pero ustedes, ¿cuál es su visión respecto a eso? Como, no desconfiar de cuánto está todo tan simple, como qué es lo que ustedes pueden hacer distinto ahí, y hay que ponerle en ese sentido, sí. Pero el fracaso sobre todo, por favor acostúmbrense y valoren el fracaso. Sí, absolutamente. Además que yo siento, Claudia, que siempre estamos con este tema de la inseguridad, de creer o no creer. Uno es un Quijote que tiene que llevar adelante los proyectos, convencer a equipos, convencer a productores, convencer a todo el mundo, y de repente uno ya cansa, ¿no? Cansa sí, eso, creo que además uno lo que mejor puede hacer es complicidades, como a mí el director o directora que es como figura iluminada de la ilustración, que lo sabe todo, yo no creo en eso, como que el cine es colectivo, y uno como director es mucho más tejedor de talento, de gente que ni siquiera se conocen, entre la gente de la pre no conoce a los de la post, pero uno los hace que haya una idea común, una idea fuerza común, y a veces uno no tiene claro ni el guión, pero sí tiene un instinto y una idea que puede unir todo esto, entonces hay que ser dialogante, pero también incisivo con que hay cosas que ustedes van a ser los primeros en contar de alguna forma, y rompiendo reglas también, ¿cachai? Porque uno responde también a ahora, como se puede contar hoy de la misma forma que contaba hace 20 años esta historia, entonces ese referente, podemos llegar a imitarlos como hoy en día, entonces más cuestiones, y por eso también quizá el consejo es busquen compañeras y compañeros con quienes pueden tener un diálogo nutritivo en ese sentido, y no necesariamente que son los más secos o secas que te van a hacer la pega, sino con quienes puedes tener confianza, y si uno no estamos yendo para otro lado, también tienes la confianza de decirte, Clau, como, ¿será eso que estamos, eres Steadicam? Como, no, tenés razón en la institución, y un diálogo fructífero, es más compañeras y compañeros de confianza que buscar al mejor, y a veces también no pasa por lucas los proyectos, pasan por otras cosas. Desde lo austero y ponerse obstrucciones también ayuda harto en las primeras películas, y buscando obstrucciones a veces salen segunda o tercera ideas buenas a partir de eso. Por ejemplo, en la segunda peli fue, nunca vamos a salir del cename excepto por el inconsciente del protagonista. Y eso nos marcó al tiro todo, el guión, todo cómo lo íbamos a estructurar. Entonces, poner obstrucciones o dos personajes nunca van a estar juntos en plano, y por qué, como ese tipo de cosas a veces, cuando no se vuelve en una cárcel, ayuda a Nene a armar la propuesta audiovisual o el guión. Sí, buenísimo. Espérate, yo estoy con las preguntas acá. Sí, Matías Joaquín Ignacio dice, ¿qué consejo le darías a un director novato para poder empezar a trabajar en la producción? En la producción ahora. En la producción. Yo creo que también es un súper buen consejo el pensar desde ya como qué es lo que cuento, y ir devolviendo, como no sea cerrado, sino que ir pensando en qué elementos tienen para ir construyendo esa historia. Como nosotros, al menos, por lo menos Malajunta fue un poco así, fue con qué elementos contamos para poder hacer esta gran historia y no forzar a otros que no, ¿cachai? Como que tratar de buscar, y por ejemplo, no sé, hay muchas cosas que el cine está hecho de trucos, entonces muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera los personajes en el mismo lugar, pero logramos construir esa ilusión. Con Malajunta no teníamos trajes de carabineros para hacer un allanamiento, entonces lo que se hizo fue una coreografía para que alguien ocupara un chaleco, el otro un casco, el otro aquí, y se fueran dando vuelta por la casa, y la coreografía fue lo clave. Entonces es entender bien qué elementos tienes y cómo usarlo a tu favor para que no se vea pobre, sino que lo que está ahí, y eso es lo que más ayuda, es saber tu punto de vista, porque no necesitáis grabar a 3 cámaras, 4 cámaras, y sabéis perfecto en dónde apuntar. Si es lo que está viendo tu personaje, uno
sabe perfecto qué cosa estar y no grabarlo todo, ni tampoco producirlo todo. Yo soy una persona que he tenido que grabar en la precariedad máxima, entonces como que siempre lo hago así. Siempre voy como a lo preciso, o por ejemplo el motín en Mis Hermanos se grabó en 3, 4 horas al final, porque lo pudimos hacer solo en una jornada, entonces ahí uno tiene que tener muy claro más o menos lo importante, más allá de que sea textual o hacer un storyboard, qué es lo importante de esa escena y con qué, el punto de vista de con quién era importante estar. Eso es lo primero que ser consciente de los elementos con los que estoy trabajando. Oye, y acá también preguntan algo así como que los cortos que hacen acá los estudiantes grabamos una cámara, bueno, con las mejores que tenemos, los largos también, pero en la serie se graba con más cámaras, 2, 3 cámaras, o finalmente sigue el mismo método de una cámara y vas cambiando los planos. ¿Cómo? Depende el modelo. Sé que, por ejemplo, Fábula, creo que con La Jauría trabajaban a 2 cámaras, pero nosotros con Gaspar trabajamos a una cámara todas las escenas. Entonces fue súper parecido al proceso de cine, y a veces súper precario, y a veces trabajábamos solo con una Handycam, entonces se escondía todo el resto y así. Al menos esta serie se hizo de manera mucho más parecida a la filmación de cine. Okay. Mira, acá hay una pregunta media polémica. ¿Sí? Ya. Dale nomás. ¿Sabes qué opina? ¿Sabes qué opina? Uy, necesito anteojos, qué chica la letra. ¿Sabes qué opina la familia Hager, en la cual se inspiraron la serie? Que es un tema controversial en el sur, ponen acá. ¿Qué opina la familia? Sí, lo sé y lo sabemos como equipo desde antes de filmar, porque a pesar de lo que dice la prensa muchas veces repite cosas que no están bien informadas. Nosotros sí tomamos contacto y una parte de la familia se aceptó conversar con nosotros previo a filmar. Como guionista y como director era súper importante saber qué es lo que les interesaba tener o no ver en la serie. Entonces esa conversación fue clave para sentirnos tranquilos con Gaspar. Y esa conversación también, la información también llegó después, una vez que se estrenó. Claramente, como es un espacio personal e íntimo, yo no puedo revelar lo que nos han comentado, pero sí que para nosotros fue importante luchar por ciertas cosas de qué mostrar y qué no mostrar en la serie, cambiar los nombres y autorizar este contacto previo fue importante y fue una búsqueda de cómo queríamos contar esta historia. Pero nada, no puedo revelar lo que es por respeto a la familia. No más. Oye, aquí un profesor de acá de la sede y amigo mío también y guionista, Patricio Lutit, pregunta, próximos proyectos. ¿Qué próximos proyectos tienes? Clásica pregunta. Sí, estamos trabajando con parte del equipo de Bestia, que además hicimos un corto de la biografía de Violeta Parra en stop motion, y ahora estamos haciendo un largometraje de animación en stop motion que lo protagonizan niñas migrantes, mapuche, y perros callejeros. Y eso está muy bueno, está ahora en una etapa de preproducción, que es cuando se arman ya ganó el fondo audiovisual para la pre, que se arman los personajes, se hace un storyboard, un animatic, el guión, toda esa etapa estamos ahora de desarrollo, y yo estoy escribiendo ya mi tercer largo de live action, que se llama Mapurbe, y es sobre una niña mapuche en la ciudad en los años 90 en Chile, que es como muy ya más cercano a mi propia historia. Mira, live action. Sí. Live action es que dicen, claro, entre animación y, Ay, ¿por qué cuando es cambiaste? con personas. Oye, sí, pues claro, como esa película Van Gogh, ¿no? Hay una que es como así como tiene... Claro. Oye, ¿y este nuevo formato? ¿Cómo para seguir explorando, experimentando? ¿La animación? ¿Sí? Sí, me encanta no quedarme en una cosa, me carga como que se vuelva una cosa sistemática y me sumo a proyectos que son un desafío. La serie era un desafío gigante por las preguntas que me habría, y ahora acá poder trabajar en darle voces a niñas y a perros en una historia que es social, pero desde un punto de vista como bastante entretenido y familiar, es un desafío, porque siempre he trabajado más con adolescentes, y mis películas son como para mayores de 12, de 14, y ahora vamos a intentar que sea un poquito más amplio, así que nada, está súper entretenido las posibilidades que te abre la animación, está interesante.
Mira, que hay otra pregunta interesante de Juan Cox, aquí uno de los colaboradores de acá. ¿Cómo se construye la locación como si fuera un solo lugar? Ah, Qué es un difícil eso, ¿no? desafío, es un desafío gigante, Me es un imagino. desafío así, sí, estando muy, muy comunicados de cuál es el Chile que nos interesaba. En general, es muchas discusiones de cómo, de intentar hablar más que el sur o lo que es Santiago, dividirnos en cómo vamos a registrar las instituciones, cómo vamos a registrar los espacios cotidianos como familiares y cuáles son el Chile real, porque además está en la serie y en la película también me pasó, finalmente uno divide así, más allá de dónde está la locación misma, uno va dividiendo por espacios dramáticos. Y ahí es donde se empieza todo como un poco a cruzar. Igual yo sigo viéndolo. ¿Lo horror? O sea, uno lo ve, pues hay cosas que Sí, grabamos, por ejemplo, en la serie tuvimos que claro, grabar en Paseo Humaca, así como ahí mismo, la y la continuidad, claro. narración es más amplia, pues tuvimos que grabar en Ñuñoa, aquí, porque además el dinero tampoco da, nuestra serie de algún modo era un presupuesto acotado, entonces las jornadas en el sur eran poquitas, y ya había que hacer parte en Santiago, y no alcanzaba solo a hacer interior en Santiago, entonces había que ya chamullar, y entender y traerse la esencia de ciertas cosas a capo y chamullar y siempre tener cosas para la primera capa en pantalla ayuda también, Claro. como ir velando cosas para que se vaya todo mezclando. Eso es como sobre todo a veces utilería y en cositas chiquititas que hay continuidad de raccord de otras cosas. Exacto. Bueno, y el arte o la directora de arte o director de arte es clave también, ¿o no? Ahí hay como... Sí, tuvimos que hacer un mapa gigante de cómo el Chile popular, que esto de acá, quién va a estar aquí, teníamos un esquema gigante de cosas que tenían elementitos que se tenían que repetir aquí o allá para generar el mismo espacio. No, es como, o sea, ¿qué hace uno sin su equipo de arte que es gigante, de vestuario, de utilería, de quienes ambientaron, de quienes construían, porque esas casas las cambiamos enteras? No, es gigante, gigante todo el tema. Nosotros también, por construir un cename, sí, yo grabé, solo un día grabamos en el cename, real. El resto son puros colegios, entonces armar una cárcel a pura reja ahí, armando rejas falsas, poniendo para allá, para acá, camarote. Y eso es lo más bonito del cine, que al final uno resuelve con trucos. Y es bonito, al final no necesitáis generar todo gigante, sino que pequeños trucos y lo importante es para qué cosa. Entonces, plantas de cámara son esenciales, conversar con tu equipo. Y eso ayuda harto el Zoom, que hizo más barata la preproducción y que los estudiantes lo aprovechen. Que el poder conversar mucho más tiempo con el Zoom y ponerse de acuerdo, y hay distintas herramientas para estar todos en la misma plana. Oye, qué espectacular, Claudio, qué bacán, como dirían mis hijos o los estudiantes, esto de lo que estás diciendo, porque finalmente uno cree que Netflix, casi que ya estáis con Cuarón, estáis así como codeándote con Hollywood y que todo hay lucas chorreando, y finalmente nuestro cine latinoamericano, chileno, tiene la precariedad y tiene la creatividad, ¿o no? Tiene esta cosa que, como decís tú, de ir salvando, ya hagamos esto, y finalmente estáis ahí constante, siendo un artesano, ¿no? Sí, sí, como que depende el presupuesto que tenga cada película, cada cosa, pero sí, al final nosotros para poder sacarle el jugo, aunque sonara Netflix gigante, había que buscar, y nosotros tenemos a veces escenas que los planos son una toma, porque con Gaspar también decidimos que no íbamos a grabar hora extra, porque nuestro equipo ya tenía un desgaste gigante con las 11 horas que trabajamos, 5 días seguidos bajo la lluvia. Entonces nosotros, como yo éticamente no trabajo así, y no lo hicimos nomás. Entonces ahí uno tenía que resolver con cosas que es como, bueno, no alcanzaste una toma nomás. Una toma, ya bueno, y mañana qué hacemos. Íbamos todo el tiempo repensando, nada estaba certero, claro, y eso es importante de conversar y también de probar cositas. Oye, tenemos que ir cerrando, porque me están soplando. Hay Ya, una última pregunta, mira, de Cristóbal Barría. Perdón si los demás no los pude leer, no lo alcanzamos, pero bueno, me una vez. escriben al Instagram, ahí conversamos. Eso, ya, bacán, bacán. Dice Claudia, ¿tienes algunas obras, libros, películas, documentales o lo que sea que te inspiren y que siguen prendiendo tu fuego como director y guionista, que sea inspirador para un futuro mejor Sí, estudiante? ¿Sí?
Muchas, muchas. Igual, en general me gustan, es raro porque me gusta harto el documental, pero yo no lo sé hacer. Eh, y me gusta, por ejemplo, un documental que vi de Raúl Ruiz que se llama Cofralandes, Ah, que es sobre bueno. la identidad chilena. A mí me rompió la cabeza porque Mm. era todo como en chileno, o la recta provincia también, me gusta mucho, o Agnés Bardá en Los Espigadores y la Espigadora también me gusta mucho porque logra generar a partir de cositas pequeñas relatos gigantes. Y nada, de películas me gusta mucho Paul Thomas Anderson por cómo hace las coreografías de los personajes, es un director que me parece impresionante, y me encanta cuando se rompen esquemas también. En Punch Drunk Love es una película muy de personajes, de coreografía Es gigante, verdad. y poner a Adam Sandler, un cómico, Sí, en ese ese de ahí. papel. Tienen una banda sonora con John Bryan que es Extraordinaria. impresionante, que también, si quieren, vean, hay diálogos de cómo construyeron un musical, pero para un don nadie. ¿Qué pasa si hace como una película musical, pero para estar en el supermercado? Y complementaron muy bien el estar en la cabeza del personaje. Entonces, eso me gusta mucho. Los Dardenne, no sé, conocí el cine muy tarde, pero me encanta ver cine, me encanta, lo paso súper bien. Entonces, y ahora he visto todas las series que han salido. Me he visto todo. Stranger Things, todas las películas que salen, he aprovechado porque no pude ver nada antes, así que ahora estoy viendo todo. Si quieren recomendarme, me mandan. Veo de Buenísimo. todo. Sí. Bueno. Oye, Claudia, te agradecemos de Duoc, te agradezco yo, te agradecemos todos por esta charla que estuvo tan amena, divertida, inspiradora, diría yo. Mm. Así que muchas gracias, muchas gracias. Y le decimos a todos los estudiantes que hay una encuesta que tienen que contestar. Ahí mandaron el link. Y eso, pues Claudio, ojalá que sigas con tus cosas, ojalá toparnos de nuevo en algún momento por ahí. Sí. Y suerte, mucha suerte en lo que se te viene. Gracias, y muchos cariños también y fuerza a y los estudiantes que les tocó un periodo súper duro en pandemia con esto del teletrabajo, pero bueno, ustedes van a ser las expertas y expertos de ver cómo hacer el cine del presente y del futuro, así que hay mucho que aprender de ustedes, no se desanimen, abracen el fracaso, como les decía, y nada, pues ojalá toparnos como colegas en el futuro. Un Eso. abrazo grande. Eso. Chao, Muchas Claudia, que te gracias. vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.